Vamos a ver cómo los conocimientos adquiridos sobre transformadas de Laplace pues nos pueden ayudar para resolver algunos tipos de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Bueno, la clave es la propiedad de la transformada de Laplace que hacía referencia a la derivada de una función. Recordemos que esa propiedad decía que la transformada de la derivada de una función f mayúscula era s por la transformada de dicha función menos lo que valga esa función evaluada en cero. Lo importante de esta propiedad es leerla y sobre todo sacarle todo el provecho. Fijaros que nos dice que la transformada de la derivada de una función se transforma en esto de la derecha. ¿Cuál es la clave de esta expresión que aparece aquí a la derecha? Pues la clave evidentemente es que no aparece la derivada de la función f. Si precisamente las ecuaciones diferenciales son ecuaciones diferenciales porque aparece la derivada de la función incógnita, sabemos que aplicándole transformada de Laplace a una ecuación diferencial, otra cosa no, pero que desaparece la primera derivada seguro que va a ocurrir. Fijaros que la idea de esa propiedad, por lo que hemos dicho, es que se va a cargar la derivada de la función. Y si se va a cargar la derivada de la función, lo va a transformar en esto que aparece aquí en la derecha. Y esto que aparece aquí en la derecha, si nuestra nueva incógnita ya no es la función f, sino la transformada de la función f, fijaros que al fin y al cabo queda una expresión como, entre comillas, polinómica de grado 1, porque aparece algo por esa incógnita más un número. Es decir, lo transforma en lo que hemos llamado, entre comillas, insisto, polinomio de primer grado. Esto quiere decir que cuando a una ecuación diferencial, que no es más que una igualdad entre dos expresiones, se le puede aplicar la transformada de Laplace, cuando decimos que se le puede aplicar es porque sabemos calcular las transformadas que van a aparecer allí, pues lo que nos va a quedar es que va a desaparecer la derivada y por tanto, como desaparece la derivada, nos queda una ecuación donde ya solo aparece la incógnita transformada de la función incógnita, transformada de la función y. Despejando y luego calculando la transformada inversa, tendremos el valor de la incógnita de nuestra función, de nuestra ecuación. Evidentemente, no todas las ecuaciones diferenciales se podrán resolver utilizando transformadas de Laplace. Las hay más adecuadas y las hay, evidentemente, que no se pueden resolver utilizando transformadas. ¿Cuáles son las más adecuadas? Pues si pensamos un poquito más en las propiedades de la transformada de Laplace, recordad que la primera que aprendimos fue la linealidad, pues como su nombre indica, cuando tengamos una ecuación diferencial lineal, seguro que es fácil, seguro que es bueno resolverla utilizando transformadas de Laplace. Así que, en resumen, sobre todo cuando tengáis problemas de Cauchy donde tengamos la condición inicial en cero, porque fijaros que aquí al fin y al cabo hace falta el valor de la función incógnita evaluada en cero, pues será útil aplicar transformada de Laplace. Que la condición inicial no nos la den evaluada en cero no quiere decir que no se pueda resolver utilizando transformada de Laplace. Al fin y al cabo, una función evaluada en cero es un número, una constante. Pondríamos aquí una constante, resolveríamos el resto del ejercicio y luego con la condición inicial que nos den averiguaríamos ese valor. O incluso, aunque no nos den condición inicial, es decir, nos den simplemente resolver la ecuación diferencial, pues fijaros, el valor de la función en el cero sería una constante arbitraria, pues obtendríamos la solución general de la ecuación diferencial. En los ejercicios, en los vídeos de ejercicios concretos del canal de YouTube Edumaticus, pues veréis que tenéis ejemplos donde se resuelven problemas de Cauchy con la condición inicial en cero, problemas de Cauchy con la condición inicial en otro punto e incluso ecuaciones diferenciales donde obtendremos la solución general sin ninguna condición inicial.